Buenos días con todos, buenos días señorita relatora, muy buenos días. Buen día. Muy buenos días con todos los presentes. Buen día, doctora. Buen día, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora. De los siguientes sujetos procesales. En representación del Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal adjunta superior Teresa Nelly Tapia Cruz, así como defensa de Eduardo Francisco González García, el abogado Óscar Lozada Mego. Esto lo tengo que informar, señorita directora de debates. Gracias, doctor. Señor presidente de la sala, señores magistrados que componen esta ilustre sala de apelaciones. Mi nombre es Óscar Lozada Mego, abogado patrocinante de Francisco González García. Y tal como han podido escuchar en la intervención del Ministerio Público, si pudiéramos resumir el presente caso de qué trata, diríamos en una sencilla frase. Diríamos que el presente caso trata sobre el quebrantamiento sistemático del principio de derecho de la legalidad que le acoge al señor Francisco González. Señores magistrados, el señor Francisco González García tiene en la actualidad 90 años de edad. Sin embargo, se encuentra afligido diariamente no solamente por el paso de los años, sino porque viene siendo objeto de una mega investigación en su contra por hechos que, para su caso, se encuentran totalmente prescritos e patrocinado. Solamente fue ministro de Agricultura desde junio del 2003 a diciembre del 2003. Luego de ahí, nunca se desempeñó como un funcionario público. Es por ello que el marco temporal de imputación solamente se debe circunscribir al año 2003, tal y como queda fehacientemente acreditado en los documentos que hemos remitido a vuestra judicatura, vía acceso a la información pública por la presidencia del Consejo de Ministros. La conducta que se le atribuye al señor Francisco González García dentro de organización criminal no es haber refrendado un decreto supremo, el 118-2003. Eso es lo único que van a encontrar en la disposición 57. No existe otra cosa. La conducta que se le atribuye al señor Francisco González García dentro de organización criminal no está determinada a un tipo penal. Como se sabe, dado que la ley 30077, ley contra el crimen organizado, entra en vigencia recién en el 2014, por consiguiente, estos agravantes no se le podrían aplicar a mi patrocinado, dado que no era ministro de Agricultura y posteriormente nunca más se volvió a desempeñar como funcionario público. En el año 2003, mi patrocinado tenía 71 años de edad. Luego de ahí, nunca más desempeñó función pública. Dentro de la disposición 57 del Ministerio Público no existe ninguna imputación concreta respecto a la organización criminal. Se está, por consiguiente, aplicando de manera retroactiva esta ley a los hechos del 2003, lo cual es totalmente vedado, quebrante el principio de legalidad, principio fundamental del derecho penal y de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Señores magistrados, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena y otros versus Panamá, así como nuestro Tribunal Constitucional, son claros en sostener que es una garantía indisociable de un Estado constitucional que nadie puede ser sancionado por un hecho que al tiempo de cometerse no esté previstamente calificado por ley. Una ley cierta, escrita y previa. En este punto queda clarísimo que el Ministerio Público no ha logrado sustentar hechos concretos, ni tampoco por qué así se puede aplicar retroactivamente una ley del 2014 a hechos del 2003. No puede haber una subsunción normativa en ese aspecto. Muchas gracias, señora magistrada. Doctora, no hay imputación por organización criminal, pero también dice que por la progresividad sí puede haber. ¿Me escuchó, doctora Teresa? Sí, doctora, le escuché la parte que usted dijo que buena cuenta para la Fiscalía Supraprovincial no hay una imputación por organización criminal, pero sí por la progresividad podría existir. En síntesis, esa es la posición de la Fiscalía Supraprovincial, doctora, que es la que hemos tomado conocimiento justamente a raíz de la solicitud de un informe por imputación concreta. Ya, gracias, doctora. 3 minutos, señora abogada. 2 minutos, señora abogada. Sí, bueno, en definitiva, aquí lo que está habiendo es
una falta de imputación concreta, pero básicamente porque la Fiscalía está sosteniendo un delito de organización criminal inexistente al momento de los hechos. No existe ningún hecho específico que se atribuya a mi patrocinado respecto a la existencia de una presunta organización criminal. Nuevamente, los hechos, el único hecho concreto es haber refrendado un decreto supremo 118-2003 en la época de 21 de agosto del 2003. ¿Cómo así pueden sostener una organización criminal, el delito de una organización criminal, en hechos posteriores en el cual mi patrocinado ni siquiera ejerció función pública? ¿Cómo pueden sostener que el principio de progresividad conlleva a la vulneración sistemática de derechos fundamentales, incluso de un derecho fundamental íncito en nuestra Constitución, que es el principio de legalidad material? Por consiguiente, la Fiscalía lo ha acreditado y yo estoy acreditando en este preciso momento de que no existe una imputación concreta respecto a este delito. Los hechos que se le atribuyen no constituyen delito. Por consiguiente, queda fehacientemente acreditado que no existe un delito de organización criminal. Por consiguiente, se debe declarar fundada la excepción. Preguntas adicionales. Sí, una sola pregunta. Lo que me preocupa de la Fiscalía es, señor fiscal, usted señala siempre lo que dice, lo que requiere la disposición o lo que le ha señalado el fiscal provincial. Pero aquí usted, ¿qué dice usted? ¿Cuáles son los hechos que se le atribuyen a este señor? ¿Qué dice respecto a lo que dice el abogado? El abogado dice que no habría hechos, no habría imputación. ¿Usted qué dice al respecto, independientemente de lo que diga el provincial? Justamente como hemos referido, nosotros preguntamos porque no existe en la disposición una imputación concreta. No hay. Y es por eso que cursamos el oficio correspondiente. Ya, pues, y en lo que es los hechos, conforme le hemos referido, existe una imputación general. Eso es lo que hay. Y se puede desprender de allí que lo que se le atribuye al señor es haber formado parte de esta organización criminal como funcionario o como exministro. Eso es lo único que hay. Y eso es lo que le ofrece, es lo que estamos dando cuenta, su judicatura. Entonces, jurídicamente, tiene razón el abogado. ¿Usted qué dice? Señor abogado, lo que ha planteado es una excepción de improcedencia de acción en base a la violación del principio de legalidad, porque de acuerdo a su criterio, no existiría el delito de organización criminal. Y de eso ya hemos dado respuesta que discrepamos de la postura del señor letrado. Esa es su posición. Pero si usted dice que no hay hechos, es peor. ¿O no? Definitivamente no es una circunstancia nada idónea para una investigación preparatoria y es por eso de que hemos señalado al final de nuestra alegación que se solicitará la precisión correspondiente a la Fiscalía. Ya dependerá, ¿no?, de su autonomía en base a eso de que si realizan una precisión respecto a la organización criminal, porque sí se advierte estas circunstancias. Sin embargo, más allá de ello, señor magistrado, lo cierto es que estas imprecisiones no podrían dar lugar a una fundabilidad, sino que hasta el momento en que la Fiscalía se sirva a precisar ello, ya la defensa podrá articular los medios que considere, ¿no? Y ya de acuerdo a la situación se declarará fundada o infundada, ¿no? Mi preocupación va en el sentido de que usted es defensora de la legalidad, por eso es mi inquietud y mi preocupación. Estamos en una corte altamente especializada, con una fiscalía altamente especializada. ¿Qué acciones han realizado usted respecto de esta calificación genérica, por decirlo menos, de 5 líneas de imputación como la comisión de 4 delitos en forma independiente? ¿Eso es asequible para esta investigación? Acá el Código Procesal Penal ya lleva más de 15 años, creo, desde 2008 que entró en vigencia, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, ¿podemos aceptar que se sigan haciendo este tipo de imputaciones tan genéricas por parte del Ministerio Público? Porque usted representa al Ministerio Público en esta instancia, no al fiscal provincial.
Sí, señor magistrado, justamente por eso es que pedimos que había una exposición posterior que hubiera precisado estas circunstancias, porque coincidimos con su judicatura de que no es correcto englobar con un solo hecho diversas conductas que son delictivas, que son distintas, ¿no? Ilícita para delinquir, que va del 2002 al 2010, que es lo que ha imputado aparentemente el Ministerio Público. Entonces, en ese escenario, va a mantener su postura de que la organización criminal no era un delito que no se habría imputado, que sería mal imputado en base a los hechos y a la vigencia de la ley en esa época. Sí, sostengo lo mismo. El hecho del cual estamos hablando es la firma de un decreto supremo, el refrendo de un decreto supremo. No hay otro hecho, señor magistrado. Ese hecho no conlleva a, digamos, a subsumir en el delito de asociación ilícita para delinquir, ni tampoco de organización criminal. Máxime con el 2014 se crea, digamos, entra en vigencia esta ley de organización criminal. Entonces, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad. No pueden pasar estas cuestiones que se suscita día a día frente a una persona que tiene 90 años de edad. Claro, como asociación ilícita para delinquir, porque hay un periodo que indica el Ministerio Público que va de 2002 al 2010, donde en esa época ni existía el tipo penal de organización criminal. Solamente existía asociación ilícita para delinquir. Esa sería la calificación más exacta a ese periodo que están indicando al Ministerio Público que está investigando una supuesta organización criminal, que sería asociación ilícita para delinquir. Entonces, sobre ese periodo, ya el argumento de que no existe organización criminal, obviamente legalmente no existía porque la vigencia es a partir de 2014, pero los hechos se subsumirían en el tema de asociación ilícita para delinquir. Entonces, ya adecuando estos hechos a una asociación ilícita para delinquir, ¿cómo usted mantiene su excepción? La firma de un decreto supremo no puede subsumirse a una asociación ilícita para delinquir. No existen hechos concretos que diga el Ministerio Público que puede subsumirse a una asociación ilícita para delinquir. Se requiere temporalidad, se requiere una finalidad, se requiere un rol. No existe ningún rol específico. El señor, lamentablemente, hizo este refrendo, de ahí nunca más fue funcionario público, pero este hecho de refrendar un decreto supremo, por el amor de Dios, no puede conllevar a realizar esta hipótesis tan abierta, descabellada por parte del Ministerio Público, que es una asociación ilícita para delinquir o una organización criminal. Ello, en base al principio de legalidad. Bien, gracias, señora.